Vamos a utilizar este pequeño tiempo de video para explicar un poco sobre el cuadro de la Santa Trinidad, que hay que aclarar unos conceptos allí que pueden servir de mucho apoyo al estudiante de estas actividades. Así que vamos a iniciar primero que nada diciendo que la lámina de la cual vamos a conversar está relacionada con lo que apareció en este libro. Ustedes lo pueden ver en pantalla. El libro en inglés se llama, bueno, traducido al español, los maestros ascendidos escriben el libro de la vida. The Ascended Master Write the Book of Life. Así es que se llama. Y en este libro aparece esta imagen que ustedes pueden ver acá. Y esa imagen vamos a tratar de explicarla un poco para que puedan entender de qué se trata y qué representa. Aquí pueden ahora ver la imagen como aparece en el libro, dice el cuadro de Holy Trinity o la Santísima Trinidad. Fíjense que aquí les estoy colocando una parte, vamos a decir así, del cuadro. A ver si la pueden ver un poquito mejor. Estamos tratando de que puedan ver mejor la imagen del cuadro. Fíjense que en esta parte están viendo lo que es la figura superior, que está más arriba de todo el cuadro. El cuadro, fíjense, si yo lo muevo, va apareciendo otras partes del cuadro, una figura intermedia y más abajo otra figurita más pequeña con una llama de color violeta. ¿Ve? Y bueno, primero que nada, el objetivo de este cuadro, que es el cuadro de la Santísima Trinidad, es un cuadro que es una representación, vamos a decir así, visual de nuestra relación con la presencia yo soy o cuerpo electrónico, que ustedes pueden ver esa presencia yo soy como la figurita esta que está aquí, que tiene una túnica como dorada y una cara muy linda como de dama. Esa figurita representa la presencia yo soy como dio el maestro ascendido Saint Germain en los años y en la década de los 30. Quiero decir, el conocimiento de la presencia yo soy. Y que en los discursos se le llama, entre otras cosas, la poderosa presencia yo soy. A veces se le dice la amada presencia yo soy. A veces se le dice el amado yo soy. También lo llaman el ser superior. También aquí en el libro lo llaman el cuerpo electrónico. Y esta poderosa presencia yo soy, este cuerpo electrónico, es brillante, resplandeciente, puro, perfecto. Y mora en los reinos de la luz. Entonces, fíjense, este cuadro está representando nuestra relación que cada uno a nivel individual
tiene con su presencia yo soy interna. Esta parte que ustedes ven aquí, que es la parte más hacia arriba del cuadro, que como se lo muevo, también tiene unos círculos o bandas concéntricas alrededor de la cabeza de la figura que representa en este cuadro la presencia yo soy. Y fíjense que aparece una banda azul, luego una amarilla, luego una rosa, luego blanca, luego verde, oro rubí y finalmente aparece como violeta. Esas bandas que ustedes ven allí, esos círculos concéntricos, es lo que se ha denominado y se denomina en este cuadro el cuerpo causal. Tanto de la presencia yo soy como del cuerpo causal vamos a hablar más adelante en más detalle. Pero este cuerpo causal es el reservorio de energía constructiva que nosotros también podemos usar en cualquier momento. Aquí, además de estos dos, vamos a llamarlos cuerpos superiores, hay dos más que no están representados aquí en este cuadro. En este cuadro no aparece digamos, el santo ser crístico y tampoco aparece el ser de fuego blanco, que serían en total los 4 vehículos superiores. Esto es importante que ustedes lo vayan comprendiendo, porque además de estos 4 vehículos inferiores en el camino, también vamos a tratar de entender que hay otros vehículos que son los inferiores y que de esos vehículos también conversaremos más adelante en detalle. Además, fíjense, ustedes a medida que les muevo el cuadro, ven una figurita intermedia y esa figurita intermedia que ustedes están viendo acá, y luego hay una figurita más pequeña también dorada, pero vamos a hablar en este momento de la figura intermedia. Esta figura intermedia representa al individuo, esta que les voy a aumentar. Okay. Esta que está aquí representa al individuo, o sea, a cada uno de nosotros, que es el cuerpo físico, vamos a decir. En esta figura, en este cuadro no aparece el vehículo etérico, tampoco aparece el vehículo mental y tampoco aparece el vehículo emocional. En este cuadro de la Santa Trinidad solo se ha enfocado en presentar, para no complicar tanto la figura, pienso yo, en la forma física. Así que es como para que cada individuo pueda tener esa representación visual más directa, digámoslo así de esta manera. Ahora, más abajo de esta forma física está una figurita como con una túnica dorada también, o amarilla dorada. Se las puedo amplificar un poquito para que la vean mejor. Esta es la figurita más abajo. Esa figurita dorada representa la luz que al expandirse desde dentro de la llama triple va adoptando la forma del santo ser crístico
de cada uno de nosotros. Ustedes pueden imaginarse que en el corazón físico de cada uno de nosotros está anclada la luz que viene de la presencia yo soy y que está anclada en una pequeña llama triple. Es lo que llama la chispa de la divinidad. Esa chispa de la divinidad surge como una llama, y esa es una llama triple, y a medida que el individuo en el sendero va purificando sus vestiduras inferiores, hay más pureza, hay más armonía, esa luz se va expandiendo y adoptando la forma, como dijimos, del Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y es lo que en cualquier momento lo llaman el hombre dorado, pues. Eso es también bien importante que lo entiendan, porque uno de los objetivos fundamentales es que puedan alcanzar, primero que nada, y cada uno puede alcanzar el estado de conciencia crística. Es decir, tratar de ser el Cristo en acción, que es lo que los maestros ascendidos nos han estado pidiendo. Otra cosa que es bien importante en este cuadro de la Santa Trinidad es que ustedes ven acá como una especie de luz. Ustedes ven en esta lámina como una especie de manto blanco que está rodeando a la figura de la forma física. Ese manto blanco es lo que se ha llamado el manto de luz, o que también lo han llamado el tubo de luz. En la época de los años 30, inicialmente fue llamado como el tubo de luz. Fíjense en algo que es importante. En este caso, ese manto de luz es la luz que está emanando desde la presencia yo soy y que está envolviendo a la forma física, pero también a la forma etérica, mental y emocional de cada uno de nosotros. Aunque en este cuadro no esté representado esos vehículos llamados inferiores, pero inferiores quiere decir en vibración, no inferiores de que están echados a perder o de que no están, vamos a decir, de que son más bajos, vamos, en términos de altura o de espacio, sino que es en términos de vibración. Esto es importante que lo entiendan, porque algo puede ser de una vibración inferior, pero de perfección. Solamente que en este caso los vehículos inferiores de nosotros no están totalmente perfectos por el mal uso de la energía que hemos calificado, que ha creado lo que se llama una conciencia humana. Bueno, pero volviendo al punto que estamos conversando en este momento, ese manto de luz es el manto de la presencia yo soy alrededor de nosotros, y que nosotros deberíamos estar invocando continuamente. ¿Para qué? Precisamente para que nos proteja de las presiones de energía que hay alrededor donde uno se mueve, y que en la medida que lo estemos invocando, en esa misma medida, esa envoltura, ese campo de fuerza, de energía, nos va a ayudar para protegernos de estas presiones de energía discordante que alteran y que
nos hacen que tengamos reacciones para mal calificar la energía. Entonces, este manto de luz es el manto de la presencia yo soy, que ustedes ven en esta lámina también y que es muy importante. Además de este manto de luz, pueden observar que hay una especie de llama violeta. Esa llama violeta es importantísima de que cada uno de nosotros la utilice, porque ella es un aspecto del fuego sagrado que nos va a permitir redimir toda esa energía que hayamos mal calificado para que esa luz del Cristo se esté manifestando en el vehículo físico, etérico, mental y emocional. Entonces, fíjense que este cuadro es muy, pero muy ilustrativo. Vamos a estar conversando más en detalle de la presencia yo soy, del cuerpo causal, de los vehículos más adelante. Pero de momento, digamos que esta pequeña explicación es importante para que ustedes tengan, digamos, una visual, un apoyo cuando estén llamando a su presencia yo soy y cuando quieran cada vez más conectarse con su divinidad interna. Vamos a dejarlo hasta aquí de momento y nos vemos en el próximo video para continuar las lecciones relacionadas con la presencia yo soy. Hasta luego.